Ya, bueno, vamos al trabajo. Aquí está el libro que le digo de Clay Francisco. Es un libro bastante antiguo y que contiene justamente el asunto de las tesis. Parte de eso, del trabajo que tengo ahí, lo he desarrollado por este lado, por este librito. Pero es un librito que tiene también algunos textos que ya, digamos, unas cuestiones que si bien se conocen ahora, pero hay cosas que también son de la época, porque este es el libro del año 80 más o menos, por ahí es. Aquí indica también lo mismo, ¿ves? Sobre los libros del Pentateuco, son 5 libros de Moisés, que contienen los mandamientos y órdenes que constituían la base de la nación judía, ¿no? Eh, que podían clasificarse también entre los libros históricos porque los códices legislativos están fundamentalmente conectados con la historia del periodo mosaico. También se habla del Hexateuco. Eso es una teoría que estaba en un tiempo que ya pasó, como ya hemos dicho. También está aquí la cuestión de la paternidad literaria, y habla de la crítica bíblica, de la alta crítica, de las hipótesis fragmentarias. Acá están las hipótesis documentales, ya, sobre todo la de Wildhausen. Acá está la de los estratos y la de Graff y Wildhausen, que menciona aquí también. Y aparece aquí el escrito de El Génesis, ¿no? Entonces, básicamente hace un resumen. Es un libro de introducción, como dice ahí, ¿no? Es un libro de introducción. Ahora, vamos entonces a tomar un poco de esta parte de este documento que ustedes van a leer. Yo solamente voy a tener algunos cosas y ustedes me tienen que traer las preguntas que corresponden de este documento, ¿no? Algo que está por aquí, vamos a mirar acá, ya hemos hablado de la Torá, el concepto de Pentateuco, también es eso, ¿no? 5 tomos, 5 libros, o simplemente es una biblioteca de 5 libros, ¿no? O estante de 5 libros, ¿no? Eh, Tejos, que es tecos, ¿no? No designaba no tanto un libro, sino estuche o forro, ¿ya? Para las flechas o los rollos de pergamino, ¿no? Porque antes los libros eran en rollos, ¿no? No propiamente como ahora los tenemos en un estante, ¿no? Pero con el tiempo sirvió para referirse a las cosas que se guardaban en el estuche, ¿ya? Cualquier cosa que se pudiera, ¿no? Y la palabra Pentateuco entonces nos remonta a aquellos tiempos, antes de que se difundiera el uso de los códices. ¿Cuál es el códice? ¿Cuál es un códice? Un códice viene a ser como esto, ¿no? Es un libro, ¿no? La forma de libro antiguamente se llamaba códice, ¿ya? Y antes los libros eran en forma de rollo, ¿ya? Ahora dice, 5 estuches eran para guardar y proteger. Los dichos de estuches o forros todavía se usan en las sinagogas para guardar el Sefer Torah o libro de la Torah. Y generalmente está adornado con oro y piedras preciosas, ¿no? El Sefer Torah. Ujú. La etimología de la palabra Pentateuco, aunque se haya usado 5 rollos y 5 estuches, se conduce a la evaluación también de los 5 primeros libros de la Biblia como una unidad literaria y no como libros independientes unos del otro. Casualmente la expresión hebrea que se traduce Pentateuco, ¿no? Es Hamishah Husmishei Torah, ¿no? Hamishah Husmishei Torah, que literalmente se traduce los 5 quinta partes de la Torah. Eh, Esto viene a ser la antigua tradición judía, considerada en realidad a los 5 primeros libros de la Biblia como una sola unidad, ¿eh? Entonces la tradición de ver la Torá como una unidad y compuesta de 5 documentos viene del mundo judío, así que ponerle exateuco es una tontería, ¿no? La misma etimología de la palabra Pentateuco revela que desde temprano en la tradición judía se consideraba esos libros como una unidad literaria cerrada o sellada. Jamás en el pasado se concibió la existencia de un Hexateuco, como se le llama a una supuesta unidad de 6 libros, que incluye el libro de Josué,
criterio que surgió como uno de los supuestos descubrimientos de la alta crítica, una moderna escuela de la crítica literaria. Ahí fallaron lo de la alta crítica en querer poner un exateuco cuando no era la tradición judía, ¿no? Quizás la posición ahí es, bueno, lo que pasa es que realmente esta propuesta viene de mirar a cada uno de los libros de la ley desde un punto de vista de solamente libros, ¿no? De un hecho histórico, más no de un tema de revelación de parte de Dios. Entonces, también cuando uno comienza a analizar el trasfondo del pensamiento de estas personas o estos estudiosos, uno se da cuenta realmente que ellos, por ejemplo, no creían que en el caso de Génesis y el Pentateuco hubieran milagros, sino que simplemente era como una tema, no fábulas, pero sí como leyendas, ¿no? Unas exageraciones de la realidad, ¿no? Y que no habían pasado literalmente, sino de una manera figurativa, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver incluso con el tema de Josué, porque incluso tiene que ver con el tema de conquistas, ¿no? Pero cuando ya comienzan los descubrimientos, todo esto comienza a caerse, porque comienza a demostrarse que realmente Josué las historias de Josué habían sucedido, así como otras historias de Génesis y Deuteronomio también, ¿no? Claro, claro, así es. Así es. O sea, eso tiene que ver entonces con un elemento que corresponde a la tradición judía, básicamente, ¿no? Y que está dentro de la historia de Israel. No sé si se puede escuchar ahora esto. A ver. חמישה חומשי תורה, ספר בראשית. ¿Escucharon? Sí, pastor. Ya, lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Mira cómo está diciendo justamente eso que decimos acá, ¿no? Hamishat, Hamishah, Humeshin, Torah. Miren, ¿eh? חמישה חומשי תורה. ¿No? Hamishah, Hunshe, Torah. Otra vez lo voy a volver a poner. חמישה חומשי תורה. חמישה חומשי תורה. ¿No? Hamishe, Hunshe, Torah. Entonces está diciendo ahí los cinco quintas partes de la Torah, ¿no? חמישה חומשי תורה, ספר בראשית. A ver, ¿qué dijo después? חמישה חומשי תורה. Ya, pero después de eso dijo algo. ספר בראשית. Sefer Bereshit. Sefer Bereshit. פרשת בראשית. Ajá. Ya, Sefer Bereshit. Y después dice la primera parte del Bereshit, ¿no? Que va a leer, ¿no? Entonces, sí, esta es una lectura de la Torah y del Bereshit, ¿no? Comienza con eso. Bueno, lo voy a poner de nuevo. חמישה חומשי תורה, ספר בראשית. ספר בראשית. פרשת בראשית. פרשת בראשית. Barajat Bereshit. Sí, para allá Bereshit, o sea que está hablando de la lectura del Bereshit. Ajá. Otra vez. חמישה חומשי תורה, ספר בראשית. פרשת בראשית. ספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. Ya está. Dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden, ¿no? Y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y luego dijo, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hasta ahí llega, ¿no? Muy bien. Ya hemos dicho todo esto. Hamishah, Hunshe, Torah es entonces cómo empieza la lectura de la Torah, ¿no? Ya, seguimos.
La Torá y la Biblia hebrea. Según la perspectiva más difundida, la Torá es un cuerpo de literatura que narra la historia desde la creación de la tierra hasta la muerte de Moisés en la antesala de la conquista de Canaán de la tierra prometida. Sobre la base de la Torá se fue formando otra colección y biblioteca que abarca tanto la labor historiográfica como la síntesis de la labor homilética de los profetas de Israel. El producto editorial es la segunda parte de la Biblia hebrea conocida como Nevi'im, los profetas. También sobre la base de la Torá se formó la tercera edición de la Biblia hebrea conocida como Ketuvim o Escrituras, o como se le llama en griego, ¿no? Hagiógrafa o Hagiógrafa, que traduce Sagradas Escrituras. Y aquí está el gráfico, ¿eh? Escrituras, profetas, no, Torá, profetas y escrituras. O sea, Torá, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? Ya. La Torá siempre fue considerada la más antigua y la más importante, en cierto modo, la más sagrada de las tres colecciones de que forman la Biblia hebrea. ¿Ve? Está afirmando esto que le estoy diciendo, o sea que escritura sagrada propia es la Torá, ¿no? Es más importante que el Nevi'im y el Ketuvim. El Nevi'im y el Ketuvim en realidad está hecho en base a la Torá, en base a cómo el pueblo tomaba la Torá, ¿no? Entonces los profetas aparecen ahí porque para hablar al pueblo si consideraban o no a la Torá, ¿no? Y para también entonces denunciar si es que no hacían caso a la Torá. Igual es los escritos, ¿no? ¿Ya? Y tiene que ver, o sea, como en el proceso de desarrollo del pueblo, de qué manera entonces la Torá era parte de su vida o no, ¿no? Ahora, por remontarse a los días de Moisés, a los tiempos en que empezó a difundirse en el mundo antiguo el sistema de escritura alfabética, la más grande contribución de los pueblos de Canaán a la civilización. La Torá fue originalmente escrita en sistema alfabético. Esto condujo inclusive a que sus letras fueran consideradas sagradas y contadas con cuidado, de modo que en la transmisión no se omitiera ni se añadiera nada. Eso es en cuanto a la Torá, ¿no? Es exclusivamente eso, el cuidado de no cambiar nada, ¿no? En el Nevi'im que tuvimos podían cambiarse. En el Nuevo Testamento también, pero la Torá era fundamental, no, eso era sagrado, ¿no? Y acá están los nombres de los... ¿Ven lo que les mencioné? Antiguamente los libros no tenían títulos editoriales y tampoco llevaban escrito el nombre de su autor. Los libros eran identificados y conocidos por la primera o las primeras palabras importantes con que empezaba su texto, lo que se conoce con el nombre de latino de incipit o encabezamiento. Esto ocurre, por ejemplo, en la obra escrita en acadio, la escritura silábica cuneiforme que conocemos como el Enuma Elish, a la cual Alexander Heidel le llama el Génesis de Babilonia, ¿no? O las palabras acádicas Enuma Elish, que son las dos primeras palabras de dicha obra y se traduce cuando en lo alto, lo mismo que ocurre en la Torá, ¿no? En el principio. Entonces el nombre del libro de la Torá, el Génesis es Bereshit, formado por los pronombres be, la preposición be, ¿no? En, y Reshit, principio, significan el principio. El segundo libro entonces es el libro del Éxodo, que está en griego, ¿no? Pero es Shemot, que significa nombres. Básicamente es Be-Shemot, estos son los nombres, ¿no? Estos son los nombres de los hijos de Israel. El tercero es Levítico, que es Vaikra, que se traduce y llamó, porque el libro empieza de esa manera. El Señor llamó a Moisés. Luego el cuarto libro es número Bemidbar, ¿ya? O Bamidbar, que se traduce en el desierto, porque decía el Señor habló a Moisés en el desierto, ¿no? Y en el griego, justo en el hebreo, aparece la palabra en el desierto primero, ¿no? Es la primera palabra. En todos los libros es siempre la primera palabra, ¿ya? Claro, al traducir, no traducimos con esa palabra, ¿no? Sino las traducimos de acuerdo a cómo está compuesta la forma sintáctica del castellano, ¿no? No fueron tomadas las palabras de Señor Moisés porque aparecen en toda la Biblia y además en el primer caso hubiera equivalido a tomar el nombre de Dios en vano. Además, el título Bamidbar refiere al contenido de este libro, cuyo escenario es el
desierto de Sinaí. Y el quinto libro, el de Barín, palabras o las palabras, porque aquí dice, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel. ¿Ya? Muy bien. Y aquí están los nombres en castellano. Génesis, los editores de la Septuaginta vieron que el primer libro trataba de los Toledoc, o Toldoc, o Toledoc, ¿no? Que es orígenes de la tierra, de la humanidad. Pero claro, Toledoc es generaciones, por si acaso, ¿no? Así, de la humanidad de las naciones y del pueblo de Israel lo llamaron Génesis, que traduce el término clave Toldoc, orígenes, o Génesis significa origen o principio, ¿no? Este libro es el libro de las generaciones, en todo caso, el libro de los orígenes, ¿no? Éxodo, como el segundo libro, empieza narrando la historia de la salida de los hijos de Israel. Los editores de la Septuaginta lo llamaron Éxodo, que significa salida. El Levítico, que son instrucciones de los sacerdotes levitas, lo llamaron Leviticón, es lo relativo a los levitas. Y Números le llamaron así por las estadísticas, ahí aparecen muchos números. Los editores de la Septuaginta le llamaron entonces Arigmi o Arigmoi, ¿no? Arigmi, números, de los cuales se deriva aritmética, ¿no? Y Deuteronomio, entonces es Deuteronomium, que se debe a la naturaleza de este libro, que es reformulación de la Torá para una época después de Moisés, ¿no? Posterior al Éxodo ya. El término deriva del griego destero, segunda, y nomos, ley. Los editores de la Septuaginta trajeron así la expresión hebrea Misneja Torah, que aparece en el Deuteronomio 17:18, que indica que el libro es una reformulación o una adaptación de la Torá para otra época, ¿no? Siguiendo entonces también a los editores de la Septuaginta, Deuteronomio 17:18 se debe traducir mejor. Y sucederá que cuando se siente en el trono de su reino, él deberá escribir para sí en un rollo de pergamino esta reformulación de la Torá del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, ¿no? Eso no está en las traducciones de nuestras Biblias, ¿no? Eso aparece en una versión que Moisés Chávez le llamaba la Biblia Sefará, pero que hoy día se conoce como la Biblia científica. Le ha puesto por sugerencia de uno de sus alumnos, ya, le han puesto la Biblia científica, ¿no? Pero es la Biblia Sefará, le había puesto él así, porque es la Biblia en español, ¿no? Sefardí, Sefará. Ahora, en Deuteronomio entonces 17 aparece, y voy a leer entonces la forma en que está traducida en nuestras versiones, ¿ya? A ver, 17, 18, dice aquí: una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y acá aparece semejante al original, ¿no? ¿Ya? Y además dice de esta manera, dice, escribirá un libro, una copia de esta ley, ¿ya? Pero acá se deberá escribir para sí un rollo de pergamino esta reformulación de la Torá o de la formulación de la ley. Acá dice una copia de esta ley. Ahí se pierde un poquito el sentido porque habla de una copia, ¿ya? Pero la traducción exacta es reformulación, ¿no? De la ley. Muy bien. Y aquí está más o menos algo, y esto cópienlo ustedes o tómenle fotos si desean. Acá dice que Mervyn Brenneman, ¿ya? Un biblista también, muy conocido. Él dice en su artículo sobre el Pentateuco con el diccionario ilustrado de la Biblia, presenta el siguiente bosquejo de su material literario que nos parece exacto. Entonces ahí aparece, ¿ya? Preparación y promesa, el Génesis. Los principios, historia universal primitiva, Génesis 1 al 11. Los patriarcas, época de promesa y fe, Génesis 12 al 50. El éxodo de Egipto, Éxodo 1
al 18. Luego la revelación en el Sinaí, Éxodo 19 al 20. Levítico 1:27 y Números 1:1 al 10:10. Luego la peregrinación en el desierto, Números 10:11 al 36:13. Y luego los últimos discursos y muerte de Moisés, Deuteronomio, ¿no? Por si acaso, este documento ustedes lo tienen también. Yo ya le mandé a ustedes. Esto es lo que tienen que hacer de lectura. Yo estoy tocando algunas partes nada más del libro. Bueno, acá los dejo esto para que ustedes lo vean, ¿ya? Porque es parte de la estructura del documento para que ustedes vayan leyendo el asunto. Vamos ahora a la parte casi final. Por aquí más o menos. Acá está, la paternidad mosaica en el Nuevo Testamento, ¿no? Que también es la lectura que ustedes tienen que hacer, de la parte 30 a la 46, ¿no? Dice aquí, el Nuevo Testamento sigue la misma tradición judía de la paternidad mosaica de la Torá, como lo ilustran las siguientes citas. O sea que en los evangelios parece como que el autor es Moisés, ¿no? Así está escrito y con respecto a si se resucitan los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como habló Dios desde la zarza diciendo? Ya, ahí dice Marcos eso, que hace referencia a Éxodo 3, 2, 6. También Lucas 2:22 dice, escrito está, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moisés, ¿no? Ya, entonces ahí está también esa parte. La paternidad mosaica en la literatura extrarrabínica ahora. Cuando referimos a la literatura extrabíblica, nos referimos a obras de autores judíos desde antes de la era común hasta el sello del Talmud. Y aquí está, por ejemplo, el Ben Sirá, ¿no? El Ben Sirá. En el libro del Eclesiástico 24:23, Ben Sirá escribe, todo esto es el libro del pacto del Dios Altísimo, la Torá que promulgó Moisés para nosotros, la herencia del pueblo de Jacob. Filón de Alejandría también dice en su libro Vida de Moisés 3:39, dice, inclusive acepta la paternidad mosaica del relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34:5 al 8. Josefo también, que en realidad se llamaba Joseph ben Matitiahu, ¿no? O sea, José, hijo de Mateo, ¿no? En su libro Antigüedad de los Judíos 4:326, Josefo dice, tiene el mismo parecer que Filón respecto del pasaje de la muerte de Moisés en Deuteronomio, ¿no? Dice que esa parte de la muerte es de paternidad mosaica, ¿no? Bueno, eso de que Moisés haya escrito su propio nombre, su propia muerte, es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, la fórmula corresponde a la tradición mosaica. La Mishnah, la que estábamos hablando, que es la Torah oral, la Mishnah que contiene la Torah oral. En el libro de Pirkei Avot, uno de los tratados de la Mishnah, está escrito, Moisés recibió la Torah en el Sinaí y la entregó a Josué, ¿no? Muy bien. El Talmud, en el tratado de Baba Batra 14b, el Talmud dice que solo Deuteronomio 34:5 al 12 no fue escrito por Moisés, sino por Josué, y que el resto fue escrito por Moisés. Porque claro, Moisés no podía escribir sobre su muerte, ¿no? Ya lo hemos dicho. La paternidad mosaica en la Edad Media. Durante la Edad Media, estudiosos judíos, cristianos y musulmanes empezaron a señalar supuestas contradicciones y anacronismos de la Torá, pero sin cuestionar la paternidad literaria de Moisés. Entre ellos tenemos aquí Rabí Isaac ben Yasos. En 1057, Rabí Isaac ben Yasos indicó que el capítulo 36 de Génesis fue escrito en fecha no anterior al reino de Salomón, porque menciona a Hadad, rey de Edom. Aunque no hay suficiente evidencia para afirmar que Hadad de Génesis es el Hadad de los días de Salomón, este tipo de observaciones historiográficas estaban destinadas a abrir nuevos rumos en la crítica literaria de la Biblia. Al mismo tiempo fue un estremecimiento para la gente ceñida a la tradición, no por la tradición per se, sino porque
con decir que no era material mosaico, sino de alguna otra fuente desconocida, se minaba la autoridad de las escrituras como inspirada por Dios, ¿no? Como así se creía. Bueno, eso es lo que este rabino trabajaba, ¿no? Hoy día ya hablar de eso no implica el problema de quebrantamiento de la inspiración, ¿no? También Ibn Ezra, en 1167, dijo y sostuvo que era anacronismo la siguiente cita de la Torá. Génesis 12:6, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moré, en las inundaciones de Siquén. Los cananeos estaban entonces en la tierra. Observa que se refiere a los cananeos como cosa del pasado distante, lo que no se podía hacer en los tiempos de Moisés, dice, ¿no? Porque posiblemente no habían cananeos en esa época, seguro. Génesis 22:14, Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, el Señor proveerá. Por eso dice hasta hoy, en el monte será provisto, ¿no? Otro anacronismo, Deuteronomio 3:11, solo Og, rey de Basán, y había quedado el resto de los refaítas. Y aquí su cama, que era de hierro. ¿Acaso no está en Rabá de los hijos de Amón? Parece que en esa época no había cámaras de hierro. Bueno. Y también Baruch Espinosa, que la observación de Ezra también lo pone en su obra Tractatus Theology Politicus, dice, él observó la presencia de repeticiones y supuestas contradicciones y llegó a la conclusión de que Esdras mismo, que está detrás de la primera empresa para establecer el canon de la Biblia hebrea, fue quien escribió el libro de Deuteronomio y compiló la Torá sobre la base de una cantidad de documentos, algunos de origen mosaico. En estas conclusiones, este genio judío había sido precedido por cierto escritor católico belga, Andrés Macius, que en 1574 atribuyó ciertas interpolaciones en la Torá a Esdras a manera de notas marginales. Bueno, esto que dicen en realidad pudo haber sido también, porque hemos dicho que a partir de Esdras es donde se va desarrollando la tradición de la Torá, ¿no? Aunque es tradición de mosaica, en el sentido que contiene la historia y todo lo que es el personaje de Moisés, pero se hizo posteriormente, ¿no? Entonces Espinosa pudo estar más o menos coincidiendo con eso, ¿no? De todas maneras, eso es parte de la crítica textual que ya va trabajando ese aspecto. ¿Ya? Hay algunos alcances aquí. Dice, la crítica literaria en su modalidad de crítica de fuentes es la investigación que se hace respecto de una obra literaria con el propósito de identificar sus posibles fuentes y a partir de ellas explicar el origen de sus diversos matices ideológicos y teológicos y reconstruir sobre bases historiográficas la historia de dicha obra. A causa de la estrecha interrelación de la crítica literaria con la historia de la producción del texto, también se le llama crítica histórico-literaria. La crítica literaria se diferencia de la crítica textual en que esta última estudia los manuscritos de la obra literaria ya producida con el propósito de evaluar el proceso de transmisión escritural o del escriba y llegar lo más cerca posible al autógrafo o al texto original. En el sentido lógico y cronológico, la crítica textual sucede a la crítica de las fuentes. Bueno, son cuestiones de la crítica bíblica, ¿no? Aquí entonces lo que se centra está centrada en la crítica literaria de la Torá, que tiene que ver de manera más directa con la definición de los siguientes aspectos del corpus literario: paternidad literaria, veracidad histórica y autenticidad de la inspiración divina, ¿no? Y aquí está lo que mencionamos en un momento también, que está en el otro documento, Astruc, ¿no? Fuentes múltiples, Einrod, la teoría documental, Goetz habla de la teoría fragmentaria, De Waal, la teoría complementaria, Hofer, la nueva teoría documental, Graf, Quering y su aporte crítico, y la escuela de Wildhausen, ¿no? La fase de desarrollo de la teoría documental se ha difundido en el ambiente de la erudición bíblica de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, y la designación de alta crítica para esta tendencia de la crítica literaria de la Biblia. Esta designación tendenciosa y triunfalista
de una erudición que menoscabó el énfasis en las investigaciones de la crítica textual, de la cual se designará como baja crítica, y que ha llegado a estar relacionado exclusivamente con la defensa de la teoría documental, no con la crítica literaria en general, ¿no? Sí, porque la crítica textual trabaja el documento, la crítica literaria es cómo se desarrolló el texto. Y aquí están algunos aspectos también que yo pongo también en la otra separata, pero aquí está desarrollando por autor, ¿no? Que es lo que dice Astrup, Einrox, Guedes y todos estos personajes. Ustedes los tienen que leer para que hagan sus preguntas sobre el asunto, ¿ya? Esto de la escuela de Bilhausen sí es importante, es la más conocida en todo caso, la que se hizo popular, ¿ya? De esta secuencia sobre los documentos jehovista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, ¿no? Que hacen un enfoque evolucionista de la historia de Israel, ¿ya? Que cuestionan la historicidad del periodo patriarcal y demerecen la prominencia de Moisés y el periodo del Éxodo. Aquí entonces está esta teoría documental que conoce como la teoría de la fuente J, que se había originado por el año 850 a.C., la fuente E, o sea, la fuente J es la fuente yavista o jehovista, la fuente E es la fuente eloísta, ¿ya? Se habría originado cerca de 750 a.C. La fuente yavista y la fuente eloísta habrían sido combinadas por un redactor produciendo el documento RJE hacia el año 650 a.C. La fuente deuteronomista, que más o menos viene del 621 a.C., fue agregada por un redactor deuteronomista. Y la fuente sacerdotal concentrada mayormente en la elaboración cultural que presenta los libros de Levítico y Números y que datan de 500 a 450 a.C. Luego, agregado por un redactor, ¿no? Cerca del 400 a.C. Bueno, es más o menos una teoría que ya ha ido siendo superada, pero que todavía está ahí y está en algunos documentos, ¿no? Entonces, muy bien, esto ya ha ido superándose. Aquí está, ¿ven? La teoría yavista. Pero eso sí, de yavista, el documento sacerdotal y el deuteronomista, sobre todo, sí han llegado a tener bastante peso, ¿no? Hasta hoy día. En realidad, sí, a ver. Una consulta, pastor. Justamente cuando, bueno, yo me tocó estudiar en algún momento en un seminario y vimos eso, cuando comencé a estudiar un poco, bueno, ahí sí tenía un poquito más de tiempo, y comencé a analizar un poco el porqué o el trasfondo y la posición de estas fuentes, más que todo era de que no, prácticamente que no había una revelación, sino que simplemente era un libro histórico, un libro de historia, como podríamos decir los deuterocanónicos, ¿no? Que son libros de historia del pueblo judío, pero que no tienen revelación o que no tienen una inspiración de parte del Espíritu Santo para dar palabra de Dios. Entonces, cuando uno en este caso a veces pone esa posición, porque prácticamente analizan el texto, y creo que por eso finalmente caen estas teorías, no desmenuzan, sino prácticamente cortan el texto tanto, prácticamente llega a perder sentido y propósito de cualquier lectura. Y el punto de partida es de que en este caso hay una hipótesis o hay un punto de partida de que no hay revelación y que Dios no puede, y que en este caso Dios no había inspirado a los profetas, sino que realmente cada uno escribía, y especialmente la parte de los profetas, cada autor escribía de acuerdo a lo que en este caso había sucedido, pero lo escribía como que si recién Dios estuviera revelando, ¿no? Es decir, que no había una revelación, sino simplemente una redacción histórica de algo del pasado. Tanto es así que por eso viene el tema de la datación de estos libros posterior a los sucesos, ¿no? Y no previo a esto.
Ya. Bien, de acuerdo a lo que tú mencionas, podía haber trabajado así, pero vamos a poner ambas cuestiones. Una de la teoría que ya tiene su propio pasado, es decir, tuvo su vigencia en un momento, ¿ya? Eh, pero no ha sido por el asunto de la inspiración o la revelación, porque el otro problema era que como estos estudios tenían que ver con analizar el texto como literatura, que cuando hablamos de la crítica literaria es eso, ¿no? Es estudiar el libro como literatura y también buscar el texto original que tenía que ver con la crítica textual. No están poniendo en consideración la falta de inspiración, porque ¿qué entendemos por inspiración? Ese sería el otro asunto. Entonces, creo que desde el lado digamos, del fundamentalismo más radical de la iglesia de aquel tiempo, vio estas teorías como peligrosas para las teorías que tenían sobre inspiración y revelación. El problema está en qué entendemos sobre inspiración, qué entendemos por revelación. Si entendemos por revelación en el sentido de que inspiración es que Dios dictó o puso las palabras exactas y entonces el escritor o amanuense escribió todos los detalles literalmente, bueno, había que ver eso, porque no es así tampoco el trabajo, excepto cuando haya sido específicamente, cuando a Moisés le dice, escribe esto, y le dice específicamente, y luego esto no lo escribas, ¿no? Déjalo que eso deje por las generaciones, ¿no? Y cada uno cuente y memorice, ¿no? Entonces, hay momentos que el mismo texto te dice eso. Eh, el valor de que se haya escrito un documento pasado la historia de los mismos no quita el valor de la inspiración, ¿no? No está en juego en ese aspecto, o sea que tiene que haber sido escrito exactamente como ocurrió, eso no lo sabemos, y inclusive el Pastor, ahí mismo me refería más que documento, toda la parte profética, es decir, de que realmente ya, no es, porque bueno, en varios, especialmente en los libros de los profetas, textualmente dice que Dios le revela y le dice, haz esto, o va a claro, pasar esto, ¿no? ya, Entonces pero estamos estamos en un hablando, acto profético. ya, pero estamos hablando del Pentateuco, no estamos hablando de los profetas. Claro, en el caso del Pentateuco pasa algo similar, especialmente eh, para el caso, si no me equivoco, en Deuteronomio, creo, si no mal recuerdo. Ya, bueno, de todas maneras, hay que ver también que lo profético no tiene que ver con predicción. Hay cosas predictivas, pero que son del tiempo, ¿no? Claro. Inclusive hay una cuestión, ya que has tocado los profetas. Hoy día se estudia el libro de Isaías reconociendo que ha sido hecho en tres partes y que corresponden a tres autores. El proto Isaías, que viene a ser del 1 a 39, eso corresponde a Isaías mismo, a la época de Isaías. Después está el Deutero Isaías, del 40 al 51, 52, por ahí más o menos. Y luego el Tito Isaías, que es del resto de lo que falta, ¿no? Del 53 al 66, ¿no? Que es el libro de Isaías, ¿no? Al 60, por ahí está más o menos. Entonces, hasta el final. Entonces, se ha encontrado que es así, ¿por qué? Porque el texto te cuenta las historias que corresponden a más o menos esas épocas, ¿no? ¿Ya? Daniel también, Daniel no se escribe en la época de Daniel, se escribe en la época de Nehemías o posterior, incluso algunos dicen que es el año 200 antes de Cristo, ¿no? Eso no quita el asunto de las profecías, ojo, no lo quita el asunto, no está en peligro eso. El problema está en que nosotros creemos o creemos que tiene que haber sido hecho en la misma historia y entonces para que se proyecte. Es que estamos viendo la profecía como predictiva y la profecía nunca ha sido predictiva o como que la profecía te va a adivinar algo que va a ir al futuro. Hay cuestiones, sí, proféticas, pero que tienen que ver con la revelación, ¿no? Con la revelación y la revelación que Dios está
promoviendo, que tiene que ver con la historia de la salvación. Ese es el eje, digamos, transversal de todo el Antiguo Testamento, ¿no? La historia de la salvación. Propósito de Dios que te lleva hacia el Mesías, ¿no? Y esos acontecimientos que se van dando y que todo va encajando ahí, ¿no? Y lo histórico no necesariamente tiene que ser literalista. Es tanto que en los evangelios tampoco hay historia. No se está contando una historia tal como ocurrió, más allá de lo que dice Lucas, porque él lo pone a su modo también, ¿ya? Pero en ese modo vamos a encontrar, por ejemplo, el caso del Padre Nuestro. Cuando Mateo lo pone en la sección de el Sermón del Monte, ¿no? Está dentro de esa sección. Son 3 capítulos y dentro de eso está la enseñanza del Padre Nuestro, ¿no? Y lo pone de esa manera. En cambio, Lucas lo pone en otro lado. Había estado visitando en la casa de Lázaro, de Marta, y después dice, en algún otro momento, dice que Jesús estaba orando y después de orar, entonces se acercaron sus discípulos y dijo, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Entonces, ahí viene la enseñanza del Padre Nuestro. Entonces está en 2 momentos. ¿Cuál ha sido el momento verdadero? No lo sabemos. Está escrito en 2 momentos diferentes. Entonces no hay una cuestión histórica. Eso creo que también hay que reconocerlo. O sea, no porque tiene que ser exactamente así. Eso no evita que sea inspirado o deje de ser revelación, porque no tiene nada que ver con ese peso, ¿no? Entonces sí, el texto es de Dios, viene de Dios, de quien lo haya hecho. Al final el autor que importa es Dios, no tanto el autor Claro, humano, ¿no? la El autor inspiración es humano, de pues, Dios. ah, La inspiración vendría a ser de Dios, pastor, claro, para que la palabra sea inerrante, tal como dice, ¿no? Dios Palabra es, Dios es de el que insufla y que da, ¿no? Él es el que da el inicio para su revelación, para que lo que está dando es de parte de Dios cómo lo va desarrollando y lo recibe el escritor, ¿no? Ya. para Ahora, que también puedan hay cuidar. una cuestión de la inerrancia. No es inspiración, no hay inerrancia o la inerrancia de la Biblia, digamos. El problema está en que los manuscritos, tanto el Nuevo y el Antiguo, Ujú, hay diferencias entre uno y otro escrito, ¿ya? Y hay ujú. diferencias bastante marcadas, y eso tiene que ver con los copistas. Entonces, por eso hay que ver cuál es el texto original, ¿no? Eso es lo que, por lo menos, la crítica textual trata de salvar. De toda esta teoría, la crítica textual trata de llevarnos a un texto original que no tenemos, ni del antiguo ni del nuevo. Lo que tenemos son copias, copias de copias, ¿ya? Y Ujú, las copias difieren entre una y otra. No tanto en el Génesis o el Pentateuco, pero sí en los profetas y en los escritos, ¿no? ujú. Igual es en el Nuevo Testamento, hay mucho más todavía. Y por eso que hay códices más antiguos y hay códices cercanos y no siempre coinciden uno con otro, ¿no? Y a veces falta un texto o una frase, una palabra en uno, en el otro sí está, en otro no está. Entonces ahí vienen los conflictos, algunos poniendo teorías por aquí, teorías por allá y cada uno teniendo su propia versión del asunto. Al Entonces final, podríamos decir que, pastor, entonces podríamos decir que el error podría ser en las traducciones también. traducción humana, pues, ¿no? Es Ujú, intervención humana, que no necesario. Pero no estoy hablando de las traducciones, también sí puede haber habido eso, pero estoy hablando de los manuscritos, tanto en hebreo como en griego, ¿no? ¿No? ujú. De los manuscritos que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿ya? Entonces, por eso, bueno que se haya encontrado un libro de Isaías, el rollo completo, en el de Qumran, que ya nos da una referencia, algunos detalles, que sí hay algunas diferencias, sí. Que algunos dicen, no, no hay diferencia alguna, sí, pero hay algunas también que tiene de diferencias, ¿ya? Pero que no son tan complicadas como, porque ese rollo de Isaías es de 100 antes de Cristo, ¿no? Ujú. 100 antes de Cristo es el texto más antiguo que se tiene del Antiguo Testamento, ¿no? De un libro del Antiguo Testamento, es lo más antiguo. ¿Ya? Entonces,
este asunto de los quién es autor o no, el autor humano, porque el autor finalmente viene a ser Dios, Claro, ¿no? Dios es el autor, Dios es el que motivó, Dios es el que claro. comunicó. Y Ujú. lo que hacen es escribir o dejar ese legado de aquello que Dios había establecido y que Dios había hablado, lo dejan en un libro como un documento para la posteridad y para las generaciones. ¿Para qué? Para que se preserve ese hecho que Dios ha hablado. Ese es el Sobre el sentido de la reino. inspiración y ese es el sentido de la revelación, Mm. ¿no? El mensaje. Eso es lo que nos ha quedado. Y ahí no hay ninguna cuestión de duda, ¿no? Muy bien. Creo que, no sé si está aclarado el asunto ahí. Solo que hay que elaborar bien este asunto porque sé que nuestra línea a veces es, asumimos ciertas posturas y los Mm. libros mismos nos orientan por ese lado y no nos dejan trabajar también en el sentido de manejar otras propuestas que están consecuentes también con la inspiración y con la revelación, ¿no? ¿No? Mm. Entonces, no es, entonces es un asunto así. Este asunto de la lucha de la inerrancia de la Biblia, que Ujú. vino con el fundamentalismo, fue justamente tratando de atacar estas teorías, pues, ¿no? ¿Ya? Y entonces se puso fuerte y duro, pero tampoco fue más legalista, más que dar razones reales del asunto, ¿no? O sea, y esa legalidad que pone en peligro inclusive el asunto de, entonces no creen que la Biblia viene de Dios, dice, ¿no? Porque o sea, porque según ellos tienen que ser esos autores, tienen que ser esas tradiciones las que mandan, entonces, porque así es. Si no son ellos, entonces Dios no está en el asunto. No, Dios está en el asunto, más allá de quién lo haya hecho, ¿no? Inclusive quien haya, como dice Moisés también, Moisés Chávez dice, quien haya editorializado, ¿no? O sea, que la Biblia ha sido Mm. hecha en porciones y se ha ido desarrollando de a poco, ¿no? Y Mm. de hecho que han habido escribas, ¿ya? Y copistas, y de ahí viene pues toda esta historia, ¿no? Bien, Ujú. algo más de esto, ahí lo terminamos. De todas maneras, ahí está, hermanos, para que ustedes lo trabajen, vean las tendencias que siempre hay de todas maneras. Esto ya lo he dicho de Wittgenstein, estas teorías ya pasaron, ya Ujú. hoy día ya no hay estas tendencias, aunque por ahí hay en algunos documentos, pero ya esto se trabaja de otra cuestión. Y como hemos dicho, la cuestión de la inspiración no ha sido no ha sido mellada de ninguna manera, ¿no? A pesar de Mm. esto, que el fundamentalismo lo veía como peligro, ¿no? Es que hay un detalle acá, ¿no? O sea, yo dije, hacer estudio de la Biblia como literatura, ¿no? Yo he enseñado dos cursos que justamente se llaman Análisis Literario del Antiguo Testamento y Análisis Literario de los Sinópticos. Ahora estamos con análisis narrativo. Pero es que eh, podemos trabajar y estudiar la Biblia como literatura. Sí, es una literatura finalmente. Si es literatura que se debe al pueblo de Israel y que tiene características propias de su época y las costumbres y las tradiciones y las formas de escribir de aquella época, ¿no? Entonces, eso no le quita el valor de ser inspirado, ¿no? Algunos piensan que inspiración tiene que ver con que Dios dictó todo o que nos puso algo así como en trance y entonces comenzamos a escribir y escribir, escribir y salió el documento. No, los autores también escribieron conscientemente de todo lo que estaba, algunos ni siquiera sabían que estaban escribiendo, que lo que estaban escribiendo, perdón, era palabra de Dios o iba a ser palabra de Dios para ellos, ¿no? Mm. Eso fue el pueblo que lo asume como tal en su momento, en su tiempo, y pasa a ser luego escritura principal, ¿no? Y sobre todo la Torá, porque eso sí era lo principal. La Torá era la base. Eso, lo demás podemos discutirlo, pero la Torá sí era
Eso era la base para Israel. Y se trabajó una tradición sobre el asunto. Y de ahí viene el asunto que también, de ahí nuestro hermano estaba defendiendo, ¿no? El asunto de la tradición mosaica y el cuidado y todo eso. Ya eso pertenece a Israel, pues, por su firme forma, ¿no? Porque la Torá es fundamentalmente lo más sagrado que tiene, ¿ya? Y tanto que hay una tradición dentro del mundo judío, más radicales judíos, ¿ya? Los ortodoxos, que ellos dicen que la Torá Dios la hizo descender del cielo y se la dio a Moisés, ¿no? O sea que vino, sí, y otros dicen, no, que Dios dice que agarró y bajó y las letras todas se pusieron, ¿no? Ahí, ¿ya? Y Dios dio ese rollo a Moisés, ¿no? Se lo dio. Entonces son tradiciones, si se dan cuenta de cómo se maneja este aspecto, ¿no? Pero todo más que Entonces, nada, pastor, es que ahí también en la ley está la forma cómo debe ser el ser humano, ¿no? O sea, claro nada, que cómo sí, debes amar a Dios. Es por pero eso, de todo repente, está en visión de un pueblo, ¿no? De un ujú, pueblo que va cómo formándose, preparar ¿no? en a, rectitud. a partir de Abraham y que Ujú, Moisés libera, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el documento Jovista, que es intensamente nacionalista y registra, dice, los detalles de las hazañas de las familias patriarcales, las ujú, proezas, ¿ya? Todas las proezas que hay, ¿no? Inclusive acá hay, ¿no? Que son particularmente, que son dadas ahí también. También las apariencias bibliográficas de los patriarcas, ¿no? Están ujú, destacadas ahí. Algunas etimologías populares, por ejemplo, ¿ya? El uso de etimologías como la siguiente, acá dice. El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes, ujú, ¿no? La palabra Eva, Habab en hebreo es viviente, no es un nombre. Igual podríamos decir de Adán. Adán no es el nombre del primer hombre. ujú, Adán es la palabra varón, simplemente. ujú. Hombre, Claro. ¿ya? Cuando dice Dios, dice, eh, hagamos al hombre. La traducción dice hagamos al hombre. En hebreo es hagamos a Adán. Hagamos a Adán. ¿Ya? Porque Adán es hombre, ¿ya? Entonces ya con el tiempo ahora Adán es un nombre, Eva también es un nombre, hoy se usa como nombre, pero en esa época no era nombre, ¿no? Que la Bueno, palabra. Génesis 11:9, por tanto el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque Yahvé confundió allí el lenguaje de toda la tierra. Observe que la Biblia científica de RBA presenta una excelente nota de pie de página con respecto al nombre Babel, indicando su etimología correcta en acadio, como su interpretación popular entre los israelitas. La nota Babel es el nombre hebreo de Babilonia, que significa puertas de Dios. Acadio, Babilú, pero suena parecido a una palabra hebrea que significa confundir. ¿Bien? Otro, Génesis 25, 29, 30. Cierto día Jacob preparó un guisado y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob, por favor invítame a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado su nombre Edom. La nota en la Reina Valera actualizada incluye para Edom, que significa rojo, Ujú, ¿no? Pero parece que más bien rojo pertenecía a que él era colorado, ¿no? ¿Ya? Edom, Saúl, era colorado. Génesis 32, 28. Él le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has ujú. contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido. La RBA dice y explica las etimologías de los nombres Jacob e Israel, de dónde viene entonces cada uno, ¿no? Jacob, que significa Israel. truán o algo así. Sí, es un truán, ¿no? Ujú. Es que sea aprovechador, ¿no? Israel es el que lucha con Dios, ¿no? Bien, ahí está algunos detalles, eso lo van a leer ustedes, entonces les dejo para que lean, ¿ya? Y vamos trabajando adelante. Muy bien, hermanos, ¿hay alguna pregunta o no? Bien, espero que se haya entendido y gracias, hermano, y bueno, todos los que han intervenido también.
Y como digo, hay muchas teorías y de eso podemos discutirlas también, ¿no? Entonces, le voy a La que pasar leo. más bien los otros libros para que ustedes entonces puedan tenerlos y desde ahí puedan trabajar sus propuestas, ¿ya? Cualquier cosa, no se queden con la duda también, aceptamos también todas las controversias, ¿ya? Como ha aceptado todo acá, ¿no? No hay problema. Pastor, ¿las Entonces, tareas tienen fecha de presentación? ¿Ahí está indicado? ¿O no tiene la fecha, pero se supone, mire, la primera lectura es la que tiene que hacer ya desde ahora, para la próxima semana me hacen las preguntas de la lectura, ¿ya? Las esas preguntas. preguntas las respondemos a la vez? No, solamente hacen las preguntas. Ahí. O sea, Hacen de las las preguntas. páginas, pastor, perdón, de las páginas que indicó para la siguiente semana, en las dos, en la primera parte y la segunda parte, que está el último Sí, del autor, como he de utilizado ese yo vamos a ahora. sacar las preguntas nada más. Claro, solamente preguntas. Y Solamente trae. preguntas, ¿ya? Ok. Pastor, Ya. disculpe, o Ahora sea, también, si ustedes desean poner alguna propuesta de ustedes, no hay problema, como nos presentó nuestro hermano con respecto al análisis que él hizo sobre lo que le enseñaron en otro seminario, y ya, eso también vale, ¿no? Entonces eso es bienvenido, no hay problema, porque no nos vamos aquí, no nos vamos a cuestionar unos a otros. Todo es válido en el sentido de que son hipótesis Ujú. de ciertas cosas que no sabemos todavía cómo han sucedido. En realidad, en el proceso no sabemos. Todos son hipótesis, tanto de los tradicionalistas como de los que tienen estas teorías documentarias que en un momento tuvieron su fuerza. Entonces, nadie puede decir cómo se construyó la Torá o cómo se construyó el texto. Eso ahí está, todavía queda en ir conociendo poco a poco. Lo que tenemos es que tenemos un texto Amén. que se trabajó en los primeros siglos antes de Cristo, después de Cristo, por ahí más o menos. Ya teníamos un texto desarrollado, aunque ya la Septuaginta apareció en el tercer siglo antes de Cristo, ya más o menos compuesto con otros libros también además, ¿ya? Eso nos da también la carga ahí, ¿no? Y se complica también porque ese texto de la Septuaginta es la que utilizó la iglesia más bien, no el texto hebreo. Y la iglesia protestante más bien sugirió el texto hebreo para el Antiguo Testamento. Y esa es la diferencia que tenemos frente a las versiones católicas, ¿no? Que las versiones católicas tienen la base de la Vulgata, que viene de la Septuaginta, ¿ya? Que tiene más textos o más libros que no están en el texto hebreo, ¿no? Que nosotros manejamos, ¿no? Ujú. Aunque, de paso, Casimiro de Reina y Cipriano de Valera, cuando hicieron la traducción y la revisión, sí respetaron esos textos, ¿sabes? Por si acaso esos libros estaban ahí. En nuestra Biblia, la Biblia del Oso, la traducción original al castellano, estaban esos libros que nosotros llamamos apócrifos, ¿ya? Tenían ahí, están esos documentos. Les digo, yo tengo mi Biblia ahí, la Biblia del Oso la tengo, y también la tengo en PDF, ¿no? Entonces está ahí trabajado. Y Cipriano de Valera igual. Fue en Pasa, pastor. 1820, más o menos 1820, Lorenzo de Lucena, un revisor de Sociedad Bíblica, el que quitó esos libros, y a partir de ahí ya no aparecen en las revisiones de Reina Valera, ¿no? Entonces, inicialmente sí estaba. Eso también, ese dato no es tan fácil de conseguir, por si acaso, porque cualquier pastor por ahí te va a decir, no, la Sociedad Bíblica está añadiendo nuevamente los libros apócrifos, y no, al revés, los libros apócrifos estuvieron en la Reina y en la Valera, estuvieron, ¿no? Fueron quitados posteriormente, ¿no? Muy bien, vamos a dejar ahí. Pastor, disculpe, y esa Biblia del Oso, bueno, yo estaba buscándolo, estoy buscando unas Biblias para comprarme, pero en Lima hay algún lugar específico para viajar y que sea de variedad, Holman, estudio bíblico, estudio teológico. La Casa de la Biblia, güey.
En la Casa de la Y Biblia, ahí vas a encontrar diferentes ¿me Biblias. puede mandar la dirección por interno o Ya, teléfono? eso es fácil, está entre la avenida Petituar y la avenida Domingo Cueto. Leoncio, Por la cual la vía es la avenida Arequipa. Leoncio, yo paso por ahí todos los días. Ya ahí te mando la dirección. Cuando Hermano, venga. Claro, el es hermano Petituar Leoncio tiene que 990. ir a Lima con guía, pero no conoce mucho. Avenida No, sí, Petituar 990. ya. Nada más. Sí, Avenida otra semana Petituar, quiero viajar. sí, 990 es. Avenida Ya. Petituar 990, ¿ya? Pero Pastor Sánchez, usted es nuestro profesor y nosotros somos sus alumnos. Usted lo tiene en PDF, pásenlo, Pastor. Yo le voy a pasar los PDF necesarios. Eso Ya, de... Pastor, usted nos dijo que por ser seminarista nos iban a dar descuentos y nos iba a dar un teléfono. Sí, algo allá así. sí, van allá, usted dice que es del seminario presbiteriano y le van a dar descuento, ahí sí. está, yes. Y si me mencionan a mí, también, por si acaso, ¿ya? Ahora, Gracias. la del oso, esa es una cosa especial, no sé si ahora, porque hubo un momento en que la estaban vendiendo baratísima, a 140 soles, ¿ya? A 300. Claro. No sé si estará a 300, pero estaba 140, con un descuento especial, pero no sé cómo estará hoy día. Voy a averiguar, yo paso por ahí siempre, Pastor. Voy a ver. Cualquier Ya, cosa me hermano dicen, César. o si no, pregunten por Pablo Gutiérrez, que van de parte mía, y a ver si qué descuento le pueden hacer, ¿no? Ya, claro. Ya. Muy bien, gracias. Ahora sí, nos dejamos. Buenas noches, espero que todo salga bien para ustedes. Muchas Hasta la gracias. próxima. Buenas noches, profesor. Ya, Gracias, pastor. La lista.